Han incendiado la ciudad. ¿Cómo me gustaría matar al menos a uno de esos moscovitas? Quizá ya no tenga ni madre. Quizá la ha matado un moscovita. Mis hermanas, aunque aterradas, no cederán fácilmente. Mi padre desesperado no sabe qué pasará. Nadie puede ayudar a mi madre. Y yo impotente aquí en Stuttgart, desahogando mi dolor en el piano. Me desespero, pero ¿de qué me sirve? Durante su estancia en Alemania, el joven Frédéric Chopin se entera de la caída de Varsovia. Polonia, anexionada a Rusia, no ha conseguido reconquistar su autonomía. Sin noticias de su familia ni de sus amigos que permanecieron en Varsovia, Chopin vive una pesadilla. Este es el contexto en el que compuso su estudio número 12, llamado Revolucionario. Tenía 21 años. Frédéric todavía no sabía que solo iba a ver a su familia una vez más y que no podría volver a su país natal. La nostalgia iba a marcar el conjunto de su obra. Frédéric Chopin nació el 1 de marzo de 1810 en Żelazowa Wola, cerca de Varsovia. Su familia estaba muy unida. Su padre, de origen francés, era preceptor de los hijos de los aristócratas. Su madre, polaca, poseía grandes conocimientos musicales. Niño brillante, reservado pero al mismo tiempo lleno de humor, el joven Frédéric mostró muy pronto su excepcional disposición para la música. Un año después de su primer curso de piano, con solo 8 años, Frédéric dio su primer concierto oficial en el Palacio Radziwiłł de Varsovia. El niño prodigio se convirtió en el niño mimado de la nobleza polaca. Frédéric tenía una salud frágil. Sus padres siempre le enviaban a pasar las vacaciones de verano al campo, a Mazovia. Las sencillas melodías de los campesinos que allí oía quedaron grabadas en su memoria. Iban a inspirar un buen número de sus obras. A los 10 años escribió su primera polonesa. 5 años después compuso sus primeras mazurkas. En toda su música le gustaba tomar prestado del folclore eslavo el famoso tempo rubato. El tempo rubato, literalmente tiempo robado, dejaba un amplio margen a la sensibilidad del intérprete. Esta indicación musical permite tocar las notas de la melodía con total libertad. Sin embargo, la obra de Chopin se ha visto desnaturalizada demasiado a menudo por el uso de esta libertad. A menudo se oye el tempo rubato así. Y el problema es que algunos instrumentistas han considerado el rubato, sobre todo cuando va aislado, como un retraso en el compás, un lapso de tiempo excesivo. Nunca debería darse esa impresión porque la obra quede inmediatamente desequilibrada rítmicamente. Nunca debería pasarse en incluso llegar al medio compás de más.
Chopin tenía 19 años cuando escuchó en directo al gran violinista Niccolò Paganini. Quedó subyugado por este genio totalmente identificado con su instrumento. Supuso un punto de inflexión. Chopin quedó convencido de que su fuerza creadora debía ponerse al servicio de un solo instrumento, el piano. Esta decisión no era fácil. Era contraria a la tradición musical de la época. Los músicos, para asegurarse la inmortalidad, debían componer música orquestal u óperas. Chopin solo compuso 2 conciertos, en los que además la orquesta solo desempeñaba un papel secundario. El prestigio del pianista no dejaba de crecer. La prensa y los críticos nacionales le bautizaron como el Paganini del piano. Pero Chopin sentía la necesidad de enfrentarse a las grandes capitales de la música. No me importan las alabanzas locales. Habría que ver qué opinión tienen en Viena y en París. Viena. Chopin se instaló allí en diciembre de 1830. Los austríacos no apoyaban la causa de los polacos, que se habían levantado contra el régimen del zar Nicolás I. El compositor estaba muy inquieto por su familia, que se había quedado en Polonia. Se sentía solo. Viena era por aquel entonces la capital europea de la música. Los valses de Lahner y Strauss padre estaban de moda. Las creaciones románticas de Chopin no fueron apreciadas. Sus valses no eran bailables. Decepcionado por Viena, deprimido, Frédéric decidió proseguir su viaje. El compositor llegó a París, donde solo pretendía pasar una temporada. Iba a quedarse allí hasta el final de sus días. Llegué a París sin demasiadas dificultades, pero con muchos gastos. ¡Qué ciudad tan curiosa! Los franceses alardean y se pavonean aunque estén sin blanca. Desde su llegada, Chopin frecuentó el círculo de la alta sociedad polaca que había huido de la opresión rusa. En los salones, los emigrantes reorganizaban la lucha por la independencia de su país. Incitaron a Chopin a convertirse en un símbolo nacional. Instalado en el número 5 de la calle Chaussée d'Antin, Chopin vio París como el más hermoso de los mundos. Era una ciudad cosmopolita que brillaba por su cultura. Estaban de moda los salones, donde se reunían los intelectuales, los artistas y la alta sociedad. Chopin volvió a contactar en Francia con el movimiento romántico. A pesar de su frágil salud, salía cada noche. Iba a los conciertos, a la ópera, se reunía con los grandes artistas del momento. Los compositores Liszt y Berlioz. El pintor Delacroix, los escritores Victor Hugo, Heine,
En París, Chopin solo dio unos pocos conciertos. Frédéric odiaba las interpretaciones en público. Su forma de tocar, llena de matices, no era adecuada para las grandes salas, pero sobre todo tenía miedo escénico. Afortunadamente, para vivir no tenía necesidad de dedicarse a los conciertos, como les ocurría a la mayoría de compositores de la época. Se ganaba bien la vida gracias a las clases de piano que impartía a las familias acomodadas. Dedicaba un promedio de 5 o 6 horas al día a la enseñanza. Al principio Chopin decía, estas son las teclas sobre las que debes colocar las manos. No estéis demasiado erguidos, sino ligeramente inclinados a un lado. Esta es la posición normal de una mano al piano. Empezaba con este ejercicio. Both hands, left hand, just lightly and evenly. Then, with another touch, little more sustained. Then, that way. And always saying. Siempre decía, fácil, fácil, nada de tensión. Y al final, forte y piano para adquirir el control del tecleo. En el marco de su trabajo pedagógico, Chopin compuso una segunda serie de estudios. Tradicionalmente, un estudio servía para enseñar a los jóvenes pianistas a superar las dificultades técnicas de su instrumento. Los estudios de Chopin se convirtieron en obras de arte, en las que cada dificultad técnica que se afrontaba se ponía al servicio de una emoción. A los 26 años, Frédéric Chopin era el compositor y virtuoso de moda. Sus improvisaciones eran muy apreciadas en los salones parisinos. Muchas jóvenes quedaban prendadas de su carisma. Sin embargo, sus amores eran desdichados. La familia de la bella condesa polaca María Boczynska consideraba que la salud y las finanzas de Frédéric eran demasiado precarias. María rompió su compromiso y le devolvió las cartas. 2 años después, en 1838, Liszt le presentó a Aurora Dupin, de 34 años, más conocida por el nombre de George Sand. Esta célebre novelista, muy comprometida políticamente, luchaba por la instauración de la democracia. Provocó diversos escándalos, fumaba cigarros y se vestía como un hombre. Nada de hombres fuertes. Necesito alimentar mis sentimientos maternales velando por un ser cansado y sufriente. Entonces empezó una relación pasional que iba a durar 9 años. A fines de 1838 la pareja viajó a Mallorca. Una serie de tormentas comenzaron a azotar la isla. Frédéric contrajo la tuberculosis, incurable en aquella época. Por miedo a la enfermedad, los lugareños expulsaron a la pareja. Entonces se refugiaron en el claustro abandonado de Valldemossa. El sufrimiento y la angustia dominaban a Chopin. Me lo encontraba a las 10 de la noche, pálido ante el piano, con la mirada perdida, despeinado. Necesitaba algunos instantes para reconocernos.
A pesar de todo, el compositor continuó con su trabajo y envió a París los preludios que le había encargado Pleyel. Los preludios de Chopin no eran introducciones para fragmentos más importantes como era habitual en música. Se trataba de obras en sí mismas. En ninguna otra parte Chopin se había mostrado más íntimo, opinaba André Gide. En invierno, Georges Sand y Frédéric Chopin vivían en París, cada cual en su apartamento, ambos en la plaza de Orleans. El verano servía de pretexto para pasar unos meses juntos, con los dos hijos de Georges, en la casa de campo de la escritora en Nohant. Para Chopin, la estancia en la región de Berry era maravillosa. Le recordaba sus vacaciones de infancia en el campo polaco. Allí terminaba las composiciones empezadas en París. Tocaba un piano que le había regalado el fabricante de pianos Pleyel. Este instrumento le permitía afrontar nuevos estilos, nuevas técnicas. Efectivamente, los nuevos martillos facilitaban y aceleraban la rapidez en la repetición de las notas. Desde el punto de vista armónico, revolucionó por completo la música. Si cogemos las melodías más bellas o más conocidas de Chopin, vemos que lo que les da sentido es la armonía. No solo las envuelve, sino que las provoca, las evoca, las sostiene. Por ejemplo, esto no dice nada. Pero cuando escuchas esto, tienes la impresión de escuchar una melodía extraordinaria. Tras 9 años de relación, a Georges Sand le costaba cada vez más soportar la irritabilidad y los celos excesivos de Chopin. Era dulce, jovial y encantador en sociedad, pero el Chopin enfermo era desesperante en la intimidad. De este modo, en 1847 rompió definitivamente la relación. Chopin se derrumbó tras el abandono.
Estalló la Revolución de 1848. Tras 2 días de enfrentamientos, Luis Felipe abdicó y fue proclamada la República. Chopin no se sentía cómodo en aquel clima enrarecido. Todos aquellos cambios le recordaban que también para él una página había pasado definitivamente. Se embarcó rumbo a Inglaterra. Sus escasos conciertos cosecharon un gran éxito, pero el clima londinense agravó su enfermedad. Exhausto, regresó a París 7 meses después. El 17 de octubre de 1849, Frédéric Chopin falleció a los 39 años. El 30 de octubre, junto al ataúd del artista, en las bóvedas de la Madeleine, resonó su marcha fúnebre. Su corazón fue emparedado, siguiendo su voluntad, en los muros de la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. En su tumba, en el cementerio del Père Lachaise, se depositó a su lado un cofre con tierra polaca. Tengo una opinión bastante buena de mí mismo. Nadie podrá destruir esta aspiración audaz, lo reconozco, pero también noble, de crearme un mundo nuevo. Tengo una voz horrible, pero en mi corazón canto a Chopin divinamente, como nadie puede hacerlo, por lo menos a mi manera. Y entonces, al oír este canto en mi interior, puedo traducirlo al piano, si finalmente tengo un momento de inspiración. Dos siglos después de la muerte de Chopin, su música continúa inspirando a todo tipo de creadores. Músicos de jazz, de rock y de canción popular se han inspirado en sus melodías. El autor y compositor francés Serge Gainsbourg utilizó el tema del preludio número 4 para su canción Janeville.